quiero ¿Qué oír. querías oír? Dime. A ver, ¿qué quería oír, Julio? Que Sí, tú dime. viste la clase de rival que tuvo el Canelo. Y aún David, así te atreves a David, decir yo que lo es el dije, mejor boxeador David. del mundo. El rival, Por Dios, Julio. el rival, con todo respeto, fue un matalote. Eran leyendas. No hablo de los pósters en los gimnasios ni de los títulos colgados en vitrinas iluminadas. Hablo de los hombres. Hombres que sangraron por su nombre, que construyeron su gloria a golpes, que llenaron estadios como si fueran catedrales, pero que también cargaban sombras más pesadas que los cinturones que llevaron en la cintura. Eran guerreros, sí, pero también eran orgullosos, frágiles, temperamentales. Algunos simplemente imposibles de tolerar. Julio César Chávez lo aprendió en carne propia y lo guardó durante años, hasta ahora. A sus 63 años, cuando la voz ya no ruge como antes, pero la memoria sigue afilada como un gancho al hígado, comenzaron a circular unos audios íntimos, grabaciones de charlas con amigos de confianza, donde el gran campeón mexicano dejaba caer verdades que jamás se atrevió a pronunciar ante cámaras. Allí, el ídolo de 107 peleas, 90 knockouts y 3 décadas de dominio absoluto, confesaba lo que había callado por respeto, por orgullo o por pura prudencia. Los nombres de 6 celebridades que lo marcaron, lo traicionaron o simplemente chocaron contra su código de honor. No es odio, dice en uno de esos fragmentos, con una voz que parece venir de una madrugada difícil. Es decepción escondida detrás de los aplausos. Y esa frase, tan áspera como la vida misma, basta para abrir la puerta a una historia que nunca se quiso contar. Porque Julio no solo peleó en el ring, también libró batallas silenciosas fuera de él, con un cantante convertido en su rival más amargo, con una estrella de cine que jugó con su nombre, con un promotor que le arrancó millones, con un periodista que osó tocar la herida más profunda de su familia, con 2 peleadores que cruzaron líneas que nadie debería cruzar. ¿Listo para escuchar los nombres? Vamos a entrar. Óscar de la Hoya. El nombre cae con el peso de un trueno en la memoria de Julio César Chávez, no solo por lo que representó sobre el ring, sino por lo que simbolizó fuera de él. Era el muchacho dorado de una nueva era, el niño prodigio promovido como heredero natural del boxeo mexicano, un ídolo pulido para la televisión. Y al mismo tiempo, el único rival al que Chávez jamás pudo mirar sin que se agitara algo más profundo que la simple competencia. Fue un espejo incómodo, uno que devolvía la imagen de un México dividido entre la tradición y el espectáculo, entre el guerrero y el artista. Porque, antes de ser el verdugo de 2 noches dolorosas, Óscar también fue cantante, un crooner latino nominado al Grammy en el año 2000. Y para Chávez, eso decía más de él que cualquier cinturón. No fue solo un duelo deportivo, fue una fractura generacional. El 7 de junio de 1996, cuando se enfrentaron por primera vez, el mundo vio algo más que 2 pesos welter chocando bajo las luces de Las Vegas. Vio como un campeón invencible, con 96 peleas a cuestas, con 12 años sin conocer la derrota, subía al ring con un corte que llevaba días sangrando. Subí cortado, repetiría Chávez durante décadas, como si esa frase fuera una herida que nunca cerró. Para él, esa noche no perdió ante un hombre, perdió ante una circunstancia injusta, ante un cuerpo que ya no respondía, ante la lenta traición del tiempo. Pero para el público, para la prensa y para el propio de la Hoya, Chávez simplemente cayó. Y esa interpretación pública, fría, matemática, implacable, fue la que más le dolió. La derrota se repitió en 1998, esta vez sin excusas, pero también sin reconciliación. De la Hoya era demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado producido. Era el México mostrado en inglés, un producto diseñado para conquistar el mercado estadounidense. Chávez lo veía y no veía a un rival. Veía a un cantante pop vestido de boxeador, a un heredero impuesto,
a un símbolo de lo que el boxeo, según él, jamás debía convertirse. La prensa insistió en llamarlo Passing of the Torch, pero Chávez jamás entregó ninguna antorcha. No porque no pudiera, sino porque para él, De la Hoya no era digno de sostenerla. Años después, cuando De la Hoya declaró públicamente: Chávez nunca reconoció que le gané. No lo dijo con rabia, sino con la resignación de quien sabe que la herida del otro es más profunda que la suya. Y es cierto, Chávez nunca lo reconoció, nunca lo hará, porque admitirlo sería aceptar que la historia, el orgullo y la identidad pueden ser reemplazados por juventud, estética y marketing. En el fondo, lo que dividió a ambos no fue el boxeo, fue la idea de lo que un boxeador debía ser. Para Chávez, un guerrero se hace en la calle, en el sudor, en la noche amarga. Para De la Hoya, se forja también en estudios de grabación y portadas brillantes. Y ese contraste, esa dualidad irreconciliable, fue la razón por la que nunca pudo soportarlo. En la mirada del campeón, Óscar no era un enemigo. Era un error de época. Tómate un momento para relajarte, prepara tu té o café favorito y disfruta este video con nosotros. Salma Hayek. Su nombre no aparece en ninguna cartelera del boxeo, pero en la memoria íntima de Julio César Chávez ocupa un rincón extraño, incómodo, casi doloroso. No fue rival en el ring, ni periodista ni promotor. Fue algo más sutil, una sombra que se extendió durante años, un rumor que nunca murió, un eco que acompañó al campeón incluso cuando él prefería callar. Porque la relación entre ambos no nació en los tabloides, nació en el México de los años 90, cuando él dominaba el mundo con los puños y ella comenzaba a dominarlo con la mirada. Dos estrellas en ascenso opuesto, dos mundos paralelos que se rozaron lo suficiente para encender una chispa y para dejar una herida. El rumor de un romance prohibido entre ellos tomó fuerza en aquella década. Nunca hubo fotografías explícitas, nunca declaraciones públicas, pero sí miradas, coincidencias y silencios que la prensa transformó en historias. Incluso décadas después, cuando Chávez publicó una foto junto a Hayek para elogiar la serie Monarca, los viejos fantasmas regresaron. La imagen, aparentemente inocente, reavivó la pregunta que México llevaba 30 años susurrando. ¿Qué hubo entre ellos realmente? No había respuesta, y ese silencio que Salma nunca desmintió, se convirtió en el origen de algo más profundo que una simple especulación. Para Chávez, el problema no fue la historia, fue lo que ella significó. Mientras él luchaba por mantenerse entero en un mundo que lo devoraba, mientras enfrentaba adicciones, presiones, contratos injustos y la exigencia de un país entero, Hayek ascendía en Hollywood con una velocidad quirúrgica. Y el rumor, ese rumor, parecía convenirle. No lo negó, no lo limpió, no lo mató, lo dejó vivir. Como si la leyenda del campeón, su nombre, su prestigio, fueran un trampolín silencioso hacia un lugar donde él jamás sería invitado. La élite del cine internacional. Algunos canales, años después, afirmaron que Chávez la odiaba. Pero la palabra es demasiado simple para un sentimiento tan complejo. En uno de los audios filtrados, esas conversaciones donde el campeón hablaba sin cámaras, sin corbatas, sin personaje, se le escucha decir algo que condensa la verdad. No es odio, es sentir que me usaron como si fuera un pendejo. No lo dijo con rabia, lo dijo con cansancio, con la voz de alguien que conoce la traición no desde el golpe frontal, sino desde la manipulación suave. Para un hombre formado en la brutal honestidad del ring, donde todo se paga con sangre y sudor, la ambigüedad fue siempre su enemigo. Y Salma Hayek, sin proponérselo, representó justo eso. La ambigüedad convertida en estrategia, la falta de claridad, el cálculo silencioso, el brillo que avanza sin mirar lo que arrastra. Él, que siempre exigió respeto, sintió lo contrario.
sintió que su nombre fue moneda, que su imagen fue conveniencia, que su silencio fue interpretado como permiso. Quizás nunca sabremos si realmente hubo algo, pero sí sabemos esto. El campeón no soportaba sentirse pieza en el tablero de nadie, y en sus recuerdos, dolorosos, íntimos, rotos, Salma no fue un enemigo. Fue una decepción que lo acompañó como una sombra imposible de sacudirse. Don King. El nombre, por sí solo, ya suena a trueno, a espectáculo, a contratos escritos con tinta invisible. Pero para Julio César Chávez, ese nombre no es solo un episodio de su carrera, es la cicatriz más profunda que dejó la fama. Su historia juntos comienza como comienzan todas las tragedias, con un pacto sellado en plena cima. King era, en los años 90, el promotor más poderoso del planeta, un hombre capaz de convertir una pelea en un fenómeno global. Y Chávez, el mexicano invencible de 90 knockouts, era su joya, su mina de oro. Lo que nadie imaginaba era que esa alianza, que parecía invencible, terminaría siendo el veneno más lento y más doloroso en la vida del campeón. King supo leerlo desde el primer día. Vio en Chávez al guerrero que llenaba estadios, pero también al joven humilde, sin abogados propios, sin conocimiento de los laberintos financieros que gobiernan el boxeo moderno. La trampa estaba servida. En más de una entrevista, el propio Chávez ha repetido, con una mezcla de vergüenza y rabia, que fue muy pendejo al firmar contratos que no entendía. Mientras él subía al ring dispuesto a matar o morir, King bajaba las escaleras del casino cargando los maletines. Años después, documentos federales de Estados Unidos revelarían que King se quedó con más de 14 millones de dólares que debían haber sido de Chávez. 14 millones. No son números, son años de vida, sangre y huesos rotos. Pero el golpe final no llegó en un cheque, sino en un juzgado. En 1996, un solo día antes de su pelea más mediática contra Oscar de la Hoya, cuando el país entero esperaba verlo defender el honor del boxeo mexicano, Don King presentó una demanda brutal exigiendo 35 millones de dólares por supuestos anticipos no pagados. 35 millones, lanzados como una bomba a la cabeza de un hombre que ya venía cargando con adicciones, divorcios, denuncias y presiones fiscales. Ese fue el punto de quiebre. En uno de los momentos más oscuros de su vida, Chávez confesó que la desesperación lo llevó a agarrar una pistola, llevarla a su boca y apretar el gatillo. El arma no disparó. Si hubiera salido esa bala, no estaría aquí, dijo años después con los ojos vidriosos. Fue el fondo del abismo, y en el fondo siempre estaba la sombra de Don King, la sombra del tipo que lo explotó, lo exprimió y casi lo mató sin ensuciarse las manos. Pero lo más insólito de esta historia no es la traición, es el final. 2 décadas después, con King ya anciano, con el campeón rehabilitado de sus adicciones, ambos se encontraron de nuevo. No hubo golpes, no hubo gritos, hubo un abrazo extraño, imposible, que dejó a todos confundidos. Chávez publicó la foto y escribió: «Sin Don King no existiría Julio César Chávez». Era perdón, sí, pero también resignación, una manera de aceptar que su mayor verdugo también fue el arquitecto de su gloria. Porque eso es Don King para él, la contradicción más dolorosa de su vida. El hombre que lo llevó a la cima y el que casi lo empuja al vacío. David Faitelson. En el universo del deporte mexicano, su nombre siempre ha sido sinónimo de polémica, pero para Julio César Chávez significa algo más que un periodista incómodo. Significa una herida abierta, un límite, una línea roja que nadie debería cruzar, porque mientras otros lo traicionaron con contratos o burlas, Faitelson lo hirió en el único lugar donde Chávez jamás tolera ataques: su familia. Y ese tipo de golpe, para un hombre que vivió entre guerras, no proviene del boxeo, proviene del corazón.
Todo estalló en octubre de 2024. Omar Chávez, su hijo, tenía pactada una pelea importante. Una más, de esas que podían reconstruir un nombre que el propio peso del apellido había aplastado tantas veces. Pero no cumplió el peso. La pelea se canceló. La prensa habló. La afición se dividió. Y entonces, desde su trinchera habitual, David Faitelson escribió las palabras que encenderían una tormenta. Ya es momento de que se hagan responsables de sus vidas. Sin matices, sin compasión, sin memoria. Para cualquiera era una crítica dura pero común. Para Chávez, no. Para él, esas palabras escondían un veneno antiguo. Faitelson no hablaba solo del peso perdido. Hablaba del pasado. Ese pasado oscuro de 2009, cuando Omar subió al ring con sobrepeso, y Marco Nazaret, el joven boxeador que enfrentó esa noche, cayó en coma y murió días después. Un recuerdo que la familia Chávez lleva como una lápida, un recordatorio de lo cruel que puede ser el boxeo cuando un error pesa más que la gloria. Un recuerdo que Faitelson reavivó con un tuit. La respuesta de Julio fue inmediata, feroz, casi desgarrada. No la de un boxeador, la de un padre. No hables pendejadas sin fundamentos, escribió con una rabia que podía sentirse como un puñetazo en la mesa. No juzgues a mis hijos por su pasado. Eso no se vale y no lo permitiré. Era más que un reclamo, era un rugido. El rugido del hombre que sobrevivió a adicciones, traiciones, demandas millonarias, derrotas públicas y noches al borde del suicidio, pero que nunca permitió que tocaran a los suyos. Para Faitelson, fue un episodio más en su larga lista de conflictos mediáticos. Para Chávez, fue un recordatorio brutal de que el mundo nunca olvida las tragedias, incluso cuando uno se arrastra fuera del infierno para seguir viviendo. Y en esos audios íntimos, en esas conversaciones donde el campeón deja caer máscaras, menciona a Faitelson con un tono frío, sin rabia pero sin perdón. No lo odia como se odia a un rival, lo desprecia como se desprecia a alguien que juega con la memoria de los muertos. La diferencia es sutil, pero letal, porque si hay algo que Chávez ha dejado claro durante toda su vida, es que el boxeo es una guerra, sí, pero una guerra con códigos. Y David Faitelson, en 2024, rompió uno de los más sagrados. Habló donde debía callar. Greg Haugen. En la memoria de Julio César Chávez, su nombre no aparece como el de un rival más, sino como el de un insolente que tocó el nervio más sagrado del campeón, el orgullo de un país entero. Lo que ocurrió entre ambos no fue simplemente una provocación previa a una pelea, fue una ofensa, una chispa que encendió algo que iba mucho más allá del boxeo. Haugen no solo cuestionó la trayectoria de Chávez, cuestionó a México, y eso, para el gran campeón, era una declaración de guerra. Todo comenzó con una frase que ya quedó tatuada en la historia del boxeo. Una frase que Haugen pronunció con arrogancia, creyendo que era parte del juego psicológico habitual. Chávez solo ha peleado contra taxistas de Tijuana. La dijo sonriendo, como si fuera un chiste ingenioso. No entendió que al otro lado del ring no tenía a un hombre cualquiera. Tenía a un símbolo, a un país que llevaba décadas rompiéndose la espalda y que encontraba en Chávez a un guerrero que peleaba por todos. Aquellas palabras no solo lo insultaban a él, insultaban a cada familia mexicana que lo había visto levantarse desde la nada. Chávez no respondió con gritos ni conferencias. Respondió como responden los hombres que han sido formados en el silencio de los gimnasios y en las calles donde la vida se gana a golpes. Pidió el estadio más grande, más ruidoso y más mexicano de todos. El resultado fue histórico. 132.274 personas llenaron el Estadio Azteca, un récord Guinness que todavía pesa como una montaña. No fueron solo espectadores, fueron testigos convocados para una ejecución pública. La noche de la pelea, cuando Haugen caminó hacia el ring, la multitud rugió como si fuera un solo animal. Y al otro lado,
Chávez lo observaba con una calma que solo tienen los hombres que ya han decidido el destino del enemigo. En el primer asalto, el campeón mexicano lo derribó con una furia que no buscaba ganar puntos. Buscaba restaurar el honor ultrajado. Después de la pelea, cuando la prensa le preguntó si Haugen era tan malo como parecía, Chávez respondió con una frase que quedó para siempre. No era tan malo, pero esa noche yo era demasiado bueno. Sin embargo, la verdadera confesión llegó años más tarde, en esos audios íntimos donde el campeón deja caer sus máscaras. Allí, con una sinceridad casi dolorosa, admitió que jamás pudo perdonar del todo a Haugen. No por el golpe, ni por el desafío, ni siquiera por la provocación. Fue por la soberbia de hablar sin entender, por la ignorancia de creer que un país entero podía reducirse a una broma barata. Para Chávez, Haugen nunca fue un enemigo deportivo. Fue un símbolo de lo que él más detestaba, el desprecio disfrazado de humor. Y esa clase de ofensa, aunque el tiempo pase, nunca se disuelve del todo. Queda vibrando como un eco lejano en el lugar donde viven las cicatrices que no se muestran. Si te gustó este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, déjame un 0. Agradezco mucho tu sinceridad. Jorge, Travieso. Arce. Su nombre nunca estuvo ligado a una traición económica, ni a un rumor de farándula, ni a una ofensa nacional. Su conflicto con Julio César Chávez pertenece a un territorio mucho más delicado, más íntimo, más sagrado. No nació en una pelea titular ni en una conferencia de prensa explosiva. Nació en el lugar donde se mide la dignidad de un hombre, su pasado, sus demonios, su recuperación. Y ahí, justo ahí, Arce tocó una herida que nadie debería haber tocado jamás. Todo comenzó con un comentario de Chávez, uno de esos que dicen más de la época que del hombre. Ahora cualquier pendejo es campeón mundial. No era una frase calculada. Era el cansancio de un guerrero que vio cómo, con los años, los títulos perdían valor y se multiplicaban en manos de boxeadores que jamás hubieran sobrevivido en la selva de los 80 o los 90. Pero el error de Chávez no fue decirlo. Fue mencionar a Jorge Arce como ejemplo. El travieso, orgulloso, impulsivo y profundamente sensible a su lugar en la historia, no lo dejó pasar. La respuesta llegó con veneno. Arce no lo atacó como boxeador. No lo criticó como figura pública. No habló de derrotas ni de títulos disputados. Fue directo a lo más doloroso, a lo que Chávez siempre dijo haber enterrado con sangre, lágrimas y rehabilitación: su lucha contra la adicción. Arce lo usó como burla, como arma, como si ese infierno hubiera sido un chiste. Y eso fue lo que encendió el incendio. Porque para Chávez, la adicción no fue un tropiezo. Fue una guerra que casi lo mata. Una guerra donde perdió familia, dinero, prestigio, años de vida y un pedazo de alma. Una guerra que confesó haber estado a punto de perder cuando apretó el gatillo de un arma que no llegó a dispararse. Que alguien, cualquiera, usara ese capítulo como chiste ya era insoportable. Que lo hiciera un boxeador mexicano, un hombre que conocía el peso del ring y los demonios que viven en los vestuarios, era una traición imperdonable. La respuesta de la familia Chávez fue inmediata. No vino de Julio, vino de su hija, con la furia de quien protege a un padre que ya dio demasiado. Lo llamó irrespetuoso, malagradecido, pequeño. Las redes estallaron, los programas de análisis hicieron fiesta, y Arce, acorralado por una tormenta que él mismo había provocado, terminó pidiendo disculpas públicas. Una disculpa necesaria, pero tardía, como quien intenta apagar un incendio cuando la casa ya está en cenizas. En los audios íntimos, en esas conversaciones donde el campeón se permite ser humano, Chávez menciona a Arce sin odio, pero con una decepción que pesa más que cualquier enemistad. Dice que no esperaba lealtad, pero sí respeto. Dice que en el boxeo todos caen, pero que solo los miserables se ríen del caído.
y dice, con una calma fría, que hay heridas que se cierran y otras que simplemente se guardan en silencio. Para Julio César Chávez, Jorge Arce no fue un enemigo, ni un rival, ni un traidor. Fue un recordatorio de que el verdadero golpe nunca viene del ring. Viene de quien olvida que las cicatrices, aunque no se vean, siguen doliendo. Al mirar hacia atrás, cuando las luces del ring ya no ciegan y el público se ha ido, Julio César Chávez entiende que su historia nunca fue solo de victorias, sino de heridas que la fama no pudo ocultar. Cada nombre que mencionó, cada persona que lo marcó, revela una grieta distinta en el mundo del boxeo y del espectáculo. Un cantante convertido en su rival más amargo, una actriz que convirtió el silencio en estrategia, un promotor que lo llevó al borde de la muerte, un periodista que tocó la memoria de un caído, un peleador que insultó a un país entero, y un compatriota que se burló de su infierno personal. No son enemigos, son capítulos, sombras que lo acompañaron incluso cuando el sol de su gloria era más brillante. A los ojos del público, estas historias podrían parecer simples choques de ego, orgullos, declaraciones desafortunadas. Pero en la vida de un hombre que peleó 115 veces, que sangró por millones, que cayó en abismos donde no hay cámaras ni narradores, cada uno de esos nombres representa un valor quebrado. La lealtad traicionada por Don King, la dignidad herida por Arce, el respeto ganado a golpes y puesto en duda por Haugen, la honra familiar mancillada por Faitelson, la propia identidad cultural puesta en tela de juicio por De la Hoya, y esa decepción silenciosa, casi íntima, que dejó Salma Hayek al no detener una mentira que lo envolvía. Todo esto conforma una verdad más grande que los títulos y que el récord. A sus 63 años, Chávez ya no necesita explicar nada. Su legado está escrito en números que nadie borrará. 90 knockouts, 37 defensas de título, 25 años sin besar la lona. Pero las cifras nunca cuentan la historia completa. Son los silencios, los gestos, los errores, los arrepentimientos y los orgullos los que moldean el alma de un campeón. Y si hojeamos su vida con calma, entendemos que Chávez no odia. Chávez no guarda rencores eternos. Solo defiende aquello que para él siempre fue sagrado. El respeto, la autenticidad, la verdad directa aunque duela. En un mundo donde el boxeo se volvió negocio, donde la fama se volvió moneda y donde hablar es más fácil que pelear, Chávez se mantuvo fiel a un código simple, casi antiguo. El hombre vale por su palabra, por su lucha y por su silencio. Por eso, cada conflicto que vivió no fue una guerra contra otros, sino una defensa contra aquello que amenazaba ese código. Quizás ese sea el verdadero mensaje detrás de esta lista. No se trata de odio, se trata de líneas que no se cruzan, de heridas que enseñan, de decepciones que forman carácter. Porque el boxeo, como la vida, no se gana golpeando más fuerte, sino manteniéndose de pie cuando todos esperan verte caer. Y Chávez, incluso con cicatrices que no se ven, nunca dejó de hacerlo. Gracias por quedarte hasta el final y ver nuestro video. Deja un 2 en los comentarios si aún estás aquí con nosotros.